El tema que les vengo a platicar, pues como lo ven, es la hidrología hidráulica y la estadística a nivel de cuencas hidrográficas. Cómo al final de cuentas la integración de estos tres temitas en un proyecto que estamos trabajando ahora en INSIBUME actualmente, y que al final de cuentas pues esto se ha venido como dando a que se pueda realizar justamente gracias a Trocaire y a sus cooperantes también, como la Pastoral Social Cáritas y también a CCSS, que en conjunto, pues al final prácticamente esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Generando ciencia, aplicándola y obteniendo pues buenos resultados. Bueno, para comenzar, este es el contenido que les voy a explicar un poquito. Principios básicos de la hidrología, los principios de la hidrología superficial, las cuencas hidrográficas, la hidráulica con los principios de la hidráulica superficial, algunos de los modelos se usan generalmente, la hidráulica aplicada a la dinámica en los ríos, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, pues estos dos que están acá son los que al final de cuentas vamos a utilizar en lo último que les voy a presentar, que es el uso de los modelos estadísticos, que son la verdad como la parte sencilla, es como el principio se podría decir, para poder integrar todo lo que conlleva la hidrología, la hidráulica y esta parte que se llama LSPIB, que es una nueva metodología, es un método indirecto para la cuantificación de los caudales en los ríos. Entonces, para dar comienzo, obviamente la hidrología superficial es parte del ciclo hidrológico, ¿verdad? Ya todos conocemos el ciclo hidrológico, obviamente cómo está o cómo se mantiene, ¿verdad? Constantemente. La evaporación, obviamente, se condensa al subir por la atmósfera, se crean nuestras nubes, hay un movimiento por el viento, hay una precipitación, luego hay una escorrentía superficial y pues obviamente regresa al mar, ¿verdad? Pues es en grandes rasgos el ciclo del agua, ¿verdad? Sin embargo, en la parte de la hidrología, por ejemplo, se compone de tres subsistemas, que es el subsistema superficial, el subsistema subterráneo, que de ahí viene la hidrogeología, y la parte atmosférica. En el subsistema atmosférico, como les decía, se abastece prácticamente de la evaporación del agua superficial, también de la transpiración que realizan las plantas, sube, se condensa, se forman las nubes, siguen subiendo, se sigue condensando, llega a una temperatura en la que definitivamente pues ya no puede estar en forma gaseosa el agua y pues obviamente precipita, ¿verdad? Y se genera la escorrentía. Esto es como la parte importante porque esto es lo que da la pauta al subsistema superficial que les estaba platicando. Sin embargo, algo que les quiero como mostrar es la diferencia entre la evaporación y la transpiración. La evaporación, pues obviamente es la evaporación en los cuerpos de agua superficiales. Esta evaporación, no necesariamente el agua pues tiene que estar a 100 grados Celsius como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Normalmente, para que pueda evaporarse, ¿verdad? Sino que por el luz solar prácticamente se excitan las moléculas de agua superficiales, entonces los átomos entran en movimiento y al final de cuentas este movimiento pues genera una energía suficiente para que puedan como que salir o partirse los enlaces que hay entre moléculas de agua y pues obviamente es más fácil que el agua pueda evaporarse. Por eso es que no necesariamente pues el agua superficial tiene que estar a los 100 grados, ¿verdad? En la parte de la transpiración en las plantas, esta es una parte muy bonita, la verdad, incluso me gusta bastante explicarla. Si nosotros hacemos un aumento, ¿verdad?, del haz de las hojas, es lo que vemos aquí en esta lupita, prácticamente miramos diferentes tipos de células. Estas células que son como más, que son muy parecidas todas, son prácticamente parénquimas, se llaman ese tipo de células, y estas células son las importantes. Son células que rodean unos poros, que es por donde es el intercambio gaseoso en las plantas, y que se le llaman estomas.
Estos estomas o poros están rodeados por dos células que se llaman células oclusivas. Los diferentes gradientes que hay de potasio en el citoplasma de las células genera que estas células tengan un cierto movimiento en el cual puedan abrirse o cerrarse, o sea, se topan o al mismo tiempo pueden como abrirse y darle pauta a este poro de poder hacer este intercambio gaseoso. ¿Y qué sale? Pues obviamente dependiendo de la fase de la fotosíntesis en la que esté la planta, si es fase lumínica o fase oscura, pues obviamente vamos a obtener dióxido de carbono, si es en la fase oscura, por ejemplo, y si es en la fase lumínica de la fotosíntesis, pues vamos a tener oxígeno que respiramos, que es el oxígeno que respiramos, y también vapor de agua. Este gradiente que se genera es un gradiente de presión negativo que se genera al salir el vapor de agua, ¿verdad?, de estos estomas, es prácticamente lo que le ayuda a las plantas a que, como es una presión negativa, entonces se genera una succión y obviamente es lo que le da esa habilidad a las plantas de poder sacar todo el agua o los materiales o los nutrimentos, ¿verdad?, del suelo. Y pues obviamente estos vapores también llegan a la atmósfera, se condensan y pues siguen con la parte del ciclo hidrológico. Como les decía, esto da la parte al subsistema superficial, que es prácticamente la escorrentía. En estas imágenes, aquí en la de la derecha, superior derecha, vemos que por ejemplo, es un suelo que obviamente llegó a su saturación total de agua, ya no puede tener un proceso más de infiltración de agua en el suelo, entonces obviamente se empoza el agua arriba, ¿verdad? También obviamente por las construcciones humanas, ahí sí que por las actividades antropogénicas se crean, ¿qué podríamos decir? Como estructuras que obviamente no dejan pasar absolutamente nada de agua. Y la escorrentía obviamente pues tiene un sentido o dirección que es influenciada por la topografía y por la gravedad. Entonces al final de cuentas esto va a dar toda esta agua que ya no puede ser infiltrada, llega hacia un lugar que prácticamente serían nuestros ríos. En el subsistema subterráneo pues obviamente todo el agua infiltrada, toda esa agua que se logró infiltrar en los suelos que sí tienen esa habilidad, llegan a los mantos acuíferos, a los mantos freáticos, ¿verdad? Y obviamente hay un transporte horizontal en estos mantos, que pueden ser en algunos bastante grandes y que es de donde nosotros, por ejemplo, cuando hacemos pozos, obviamente pues de ahí es de donde estamos obteniendo el agua, ¿verdad? Como les decía, la parte, ¿qué se podría decir? De la escorrentía superficial, pues obviamente toda llega a dar a un cauce principal, generando un río como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y obviamente esto está delimitado y a esto le denominamos cuenca hidrográfica y también están las cuencas hidrológicas, les voy a decir la diferencia un poquito más adelante. La cuenca hidrográfica prácticamente es como un huacal, en lo que obviamente todo lo que va a caer dentro del huacal, toda la lluvia que cae, obviamente se va resguardando, ¿verdad?, en el huacal. Entonces prácticamente una cuenca funciona como un polígono que capta, ¿verdad?, toda el agua de lluvia, toda el agua precipitada por medio de los parteaguas, que son estas, que son las partes más altas de la cuenca hidrográfica, y obviamente todo el agua que cae en esta superficie escurre, y pues esto es debido a la topografía y a la gravedad, llega a los diferentes ríos que al final de cuentas forman un cauce principal que llega a dar a otro cauce principal o directamente al mar, ¿verdad? Aquí es donde hacemos esta división entre las cuencas endorreicas y cuencas exorreicas. Un ejemplo de una cuenca endorreica pues es una cuenca que no tiene una salida como tal, lo podemos ver claramente aquí en Guatemala, en el lago de Atitlán. Y cuencas exorreicas pues obviamente son las que ya al final de cuentas llegan a dar al océano o a otro río más grande, ¿verdad? Si lo vemos en el mismo ejemplo del lago de Atitlán, el lago de Amatitlán es una cuenca exorreica porque al final de cuentas tiene bastantes entradas el lago, pero al final tiene una salida que genera los diferentes aportes que se generan posterior al lago de Amatitlán, a la salida del agua del lago de Amatitlán, generan el río María Linda, que al final de cuentas pues va a dar al Océano Pacífico.
Y esta es la diferencia entre la cuenca hidrológica y la cuenca hidrográfica. Nuestros parteaguas son los que delimitan hacia dónde va a escurrir el agua superficial. Esta podría ser la limitante, ¿verdad? Entonces puede escurrir el agua hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, en las cuencas hidrológicas, como lo vemos a nivel del subsuelo, entonces no necesariamente la divisoria hidrográfica está en el mismo punto que la divisoria hidrológica. Entonces todo el agua que también está infiltrándose en esta parte de esta otra cuenca, de la cuenca de la derecha se podría decir, sí está infiltrando hacia la misma cuenca hidrológica que es esta del lado izquierdo, ¿verdad? Y no esta del lado derecho. Entonces, estos son dos mapas, el de la izquierda son las 3 vertientes que tiene Guatemala, creo que ya todas las conocemos, ¿verdad? La vertiente del Golfo de México, que es todo el agua que al final de cuentas va a dar a México y al Golfo de México, que es esta rosadita, esta parte de acá. Nuestra vertiente del Mar Caribe, que es toda esta parte como cafecita, anaranjadita más o menos. No soy muy bueno para los colores, pero ahí más o menos pienso que es anaranjadito, ¿verdad? Va a dar a la parte de Belice y también obviamente pues al Mar Caribe, ¿verdad? Y nuestra vertiente del Pacífico, que son toda la zona volcánica que decían el día de ayer justamente, y que transportan todos los sedimentos y todo el agua que precipita en esta zona hacia el Océano Pacífico. El mapa de la derecha pues ya son la conformación de las cuencas hidrográficas, estas como parteaguas, ¿verdad? Que son los límites de cada una de las grandes cuencas que tiene el país y que todas pues también tienen incluso hasta diferentes ecosistemas debido a sus alturas, ¿verdad? Que hay en cada una de las cuencas. Y obviamente pues todas drenan hacia un cauce principal, en el caso de todas las, ¿cómo se llama?, de las cuencas que están en el Pacífico, pues son las que transportan, como le decían ayer muy bien, el material volcánico hacia nuestras playas del Pacífico. Ahora bien, tenemos que hacer medidas como tal, ¿verdad? Entonces necesitamos saber qué tanta agua está pasando en cada uno de los ríos de Guatemala. Sin embargo, en serio que miren que Guatemala tiene una cantidad de agua superficial. Lástima que mucha del agua, la calidad, ¿verdad?, no es como tan buena como lo esperaríamos, ¿verdad? Pero creo que Guatemala tiene suficiente agua superficial, sin embargo, pues tendríamos que tener un mayor cuidado con esta, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros medir cuánta agua está pasando en un punto, en un momento específico, hacemos unos métodos que se llaman métodos de aforos. Los aforos prácticamente es la cuantificación en metros cúbicos por segundo de cuánta agua está pasando en un río, ¿verdad? Este es un aforo aéreo que es en el río La Pasión. Entonces es como para que se den cuenta, y el río La Pasión no es el río más caudaloso de Guatemala, pero para que se den cuenta la vastedad de agua que está pasando en ese momento, ¿verdad? Ese día el nivel que teníamos en el río La Pasión hacía que la sección transversal, o sea, de un lado hacia el otro lado, en esa canastilla iban 2 personas, entonces imagínense que se ve pequeño, la verdad. Tenía 182 metros de longitud, de un lado hacia otro lado del río, y el punto más profundo tenía 11 metros. Entonces, imagínense qué cantidad de agua está pasando ahí, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Y cómo hacemos estos conteos? Hay diferentes metodologías, los métodos directos y también los métodos indirectos. Dentro de los métodos directos están los aforos por vadeo, que son que ven aquí abajito. Vamos a ver, aquí está. En los que las personas prácticamente ingresan al río y hacen las diferentes mediciones. El aforo aéreo, que es el que vieron en el video anterior, y también tenemos esta tecnología que es el ADCP o el Acoustic Doppler Current Profiler, que es este aparatito que está acá, esta como lanchita que tenemos aquí. Es un perfilador de corrientes Doppler acústico,
Y para este sí ya necesitamos un software, que es este de aquí abajito, en el cual cuando nosotros pasamos de un lado a otro lado este perfilador, prácticamente nos da la sección transversal del río, que es prácticamente toda la batimetría como tal en ese punto, pero los flujos de agua en los ríos no es como que toda el agua va a la misma velocidad, ¿verdad? Son flujos laminares en los que obviamente por la rugosidad de la batimetría de los ríos se generan corrientes momentáneas o internas, ¿verdad? Dependiendo del flujo de agua, que no todo va a la misma velocidad. Entonces, esta es una muy buena tecnología para poder nosotros determinar esos flujos laminares de agua y a qué velocidades van para poder obtener, al final de cuentas, una velocidad media. Y obviamente, como tenemos un área, ¿verdad?, de la sección transversal, entonces cuando hacemos esta multiplicación, metros cuadrados por metros por segundo, nos da metros cúbicos por segundo, que esto se refiere a un caudal y que es prácticamente nuestro caudal medio. Dentro de los métodos indirectos tenemos este LSPIB que les digo, que les voy a explicar más adelante también con más profundidad cómo es que funciona, pero ya es un método en el que no necesitamos tener un contacto directo con el agua, ¿verdad? Entonces, esto lo hacemos a través de cámaras, a través de videos que se toman en un momento dado en el que nosotros querramos obtener los parámetros de caudal, ¿verdad? Y nos dan, el software que se utiliza pues nos puede dar las diferentes velocidades superficiales del río, y obviamente obtenemos una velocidad media a través de esto, y por medio de la sección transversal, como les decía, utilizamos esta pequeña ecuación y ya tenemos nuestro caudal medio. Esta es la información con la que nosotros como INSIBUME proveemos, ¿verdad?, a la población. Esta es una publicación que se hizo en un libro que se llama Madre Tierra. Ese libro salió este año y prácticamente aquí estamos dando las generalidades, ¿verdad?, de los ríos más largos y más caudalosos a nivel de todo el país. Entonces, la verdad es información que vieran cómo piden la información de caudales en INSIBUME, es casi que diaria la gente que solicita la información, ¿verdad? Y que obviamente pues es libre, es de acceso libre, entonces pues cualquiera que necesite esta información, con mucho gusto en INSIBUME se la podemos aportar. Y aquí entramos a la parte ya del estudio hidrológico e hidráulico. La parte hidráulica solo la podemos realizar si hacemos los estudios hidrológicos. Entonces, estas tres imágenes que les muestro, la imagen de la izquierda es una vista 3D de múltiples secciones transversales, ¿verdad?, que al final de cuentas nos va a dar cómo es la batimetría del río para poder obtener este otro modelo 3D, que ya obviamente estamos viendo los sitios donde pueden haber una mayor velocidades de superficiales velocidades medias del flujo de agua de este caudal, velocidades que son bastante altas, velocidades medias y velocidades bajas, en las cuales este tipo en estos lugares se podría decir en los que hay velocidades bajas, es donde podríamos tener como bastantes problemas. ¿Por qué? Porque como el agua no está fluyendo a una velocidad suficiente, si empiezan a haber lluvias muy fuertes, pues obviamente el agua se va a ir acumulando y va a generar exactamente esta parte de acá. Entonces, con el análisis hidrológico podemos obtener nuestro mapa de superficie inundado, que ya sería un análisis hidráulico, ¿verdad?, en el que ya podemos obtener que aquí va nuestro flujo de agua principal, y obviamente con lluvias muy intensas o con los diferentes periodos de retorno que nosotros calculamos, ver en qué momento puede haber una inundación que obviamente va a afectar a una población. Entonces, dentro del estudio hidrológico, pues como les decía, permite la determinación de caudales que representan las crecidas más relevantes a diferentes periodos de retornos. Estos periodos de retorno nosotros los sacamos a 5, 10, 15, 20, 50 y 100 años, por ejemplo.
Estos estudios obviamente contemplan los parámetros morfométricos, eso es bastante importante porque necesitamos ver cómo son todas las características físicas de las cuencas o de la cuenca a la que nosotros le estamos haciendo este estudio, pero sí conllevan ciertas limitaciones y condiciones, ¿verdad?, en las que las cuencas obviamente no todas son iguales, no todas tienen los mismos patrones de comportamiento en los flujos de agua y necesitamos utilizar diferentes métodos para diferentes cuencas. Y también les presento un par de modelos. El modelo de lluvia escorrentía es uno de los que más utilizados, ¿verdad? Está este método del hidrograma unitario sintético o SCS, que es uno de los más utilizados, que pues obviamente se podría utilizar como para varios tipos de cuencas, ¿verdad? Este método, el segundo, es uno modificado, que también es un hidrograma unitario sintético, pero de Snyder. Ya este personaje pues es el que hace las diferentes modificaciones para diferentes tipos de cuencas. El método racional, que este sí es ampliamente utilizado, sin embargo, esta es una forma teórica como tal, ¿verdad? Lo que tenemos es esta ecuación del caudal, es igual a la CIA, pero no a la institución, sino que obviamente la CIA, estos tres letras, pues son el coeficiente de escorrentía, la C, la I significa la intensidad de lluvia en milímetros por hora y obviamente el área de la cuenca. Entonces, el problema de este método, a pesar de que es ampliamente utilizado, es que solo se pueden cuencas, por ejemplo, de un máximo de 10 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y aquí es donde van a ver cómo nosotros en INSIUME, en el proyecto que les voy a enseñar al final, utilizamos este método, pero hacemos una modificación para poder utilizarlo en áreas que respetan estos límites de un máximo de 10 kilómetros cuadrados. También existen otras metodologías como el hidrograma unitario de Clark y el hidrograma unitario triangular, y créanme, hay bastantes modelos para poder obtener, ¿verdad?, estos patrones o esta dinámica hidrológica e hidráulica. ¿Y qué necesitamos? Algo muy importante para la determinación, ¿verdad?, de todos estos patrones de los flujos de agua es la determinación del tiempo de concentración. Y es algo incluso de lo que en el proyecto que está ahorita en marcha con Trocaire, pues es algo que todavía falta que nosotros lo podamos obtener, pero obviamente es un dato sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el dato que nos explica cuánto se tarda una gota de lluvia en el lugar más lejano en llegar a nuestro punto de aforo, ¿verdad? O cómo es ese tiempo que tenemos disponible nosotros para poder responder en las poblaciones aguas abajo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los datos que son sumamente importantes. Y dentro de los parámetros morfométricos de la cuenca, que yo les había platicado en un principio, pues son todos estos. Son prácticamente características físicas de las cuencas. Las curvas IDF, que son de intensidad, duración y frecuencia con las lluvias, estas son bastante importantes porque son los que nos dan como resultados los diagramas unitarios o los hidrogramas unitarios, perdón, ¿verdad? Y con la utilización del método racional, pues obviamente es lo que podemos obtener ya una escorrentía superficial que se le va a aumentar a un caudal caudal medio, ¿verdad?, del río, y ya nosotros podemos saber cuáles son a qué caudales corresponden ciertos niveles que obviamente pueden generar una crecida repentina o un desbordamiento de un río en alguna zona. Y prácticamente todo esto nos da el caudal de diseño, que esto es el producto final del estudio hidrológico para poderlo implementar en nuestro estudio hidráulico. Estos son los insumos, como que los requerimientos, ¿verdad?, para poder hacer este estudio hidráulico. Y la información requerida para alimentar el modelo son los caudales de diseños en los diferentes periodos de retornos que les había enseñado y obviamente la calibración de la rugosidad del cauce del río. Los resultados que obtenemos pues son las primeras tres imágenes que les había mencionado, y es el perfil del flujo, los sitios de inundación y prácticamente un resumen que contiene la altura de la lámina de agua que puede
llegar a inundar las diferentes poblaciones cercanas a los ríos. Hay diferentes software que podemos utilizar para hacer estos estudios hidrológicos e hidráulicos. Bastantes son de acceso libre, o sea, no hay que pagar una licencia, ¿verdad?, para poder utilizarlos. GKHMS, que es para los estudios hidrológicos, SECRAS, que es para los estudios hidráulicos, SWAT, que también es una herramienta libre para modelar las cuencas hidrográficas, RS Minerva, que también es libre para la modelación hidrológica e hidráulica, y Maichi, que ya es pagado, ¿verdad? Entonces, no se los aconsejo que lo usen, los anteriores sí. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Poder obtener todos estos parámetros de las características, ¿verdad?, de los flujos en los ríos, nos lleva a poder utilizar métodos estadísticos para poder determinar estas curvas, que son nuestras curvas de gasto. Entonces, solo es un breve ejemplo de un modelo estadístico, es un modelo lineal. Prácticamente nosotros tenemos bastantes mediciones en el eje X, ¿verdad?, y en el eje Y. Obviamente hay muchos puntos que obviamente no pueden coincidir como tal en una línea, pero podemos asemejar o tratar de crear una función o una ecuación, que sería esta de acá, para que en los sitios donde nosotros ya no tenemos estas muestras, ¿verdad?, que nosotros estamos obteniendo en campo, podamos predecir qué dato es el que nosotros podemos obtener. Entonces, en este caso, esta ecuación es la ecuación de la recta, es bastante sencilla. La A, pues prácticamente nos determina en qué momento esta línea va a cruzar el eje Y. La letra B es la pendiente, esta pendiente de acá. Si es positiva, pues es de esta forma; si es negativa, pues sería de esta otra forma. Y pues X es el valor que vamos a obtener, o que es nuestra variable independiente, ¿verdad?, en la cual obteniendo el valor de X vamos a poder obtener un valor de Y como tal. Y nuestras curvas de gasto, que es la altura versus el caudal del río, esto prácticamente es lo que nos da a nosotros un modelo para nosotros predecir que a cierto nivel del río está pasando cierta cantidad de agua. Entonces, obviamente es muy peligroso, pero en serio muy peligroso. Este año creo que hemos tenido bastantes casos que la verdad no son nada bonitos, pero de fallecidos por personas que se meten a los ríos a pesar de que estos ríos están crecidos, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer nosotros mediciones de cuánta agua está pasando en un determinado momento si el río está crecido, porque es bastante peligroso, ¿verdad? Peor si son métodos directos. Entonces, estas curvas nos ayudan a que nosotros podamos definir en puntos donde ya los cauces son bastante grandes, podemos obtener, ¿verdad?, qué cantidad de agua nosotros estamos obteniendo en ese momento. Y este es el modelo estadístico que yo les decía. Entonces, este es una regresión logística, es un modelo logístico en el cual nosotros, a pesar de no tener los datos en ese momento, ¿verdad?, o de ir a medirlos, podemos saber qué cantidad de agua estamos obteniendo en ese momento. Y cómo nosotros lo aplicamos en INSIBUME y con este proyecto que les mencionaba al principio. Prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es un modelo predictivo dinámico. ¿Por qué? Porque este es dinámico porque se está moviendo a cada hora dependiendo de los valores de lluvia que nosotros estamos obteniendo en milímetros por hora por cada una de las estaciones meteorológicas que tenemos. Esta es la cuenca del río Samala, este es el modelo de elevación digital. Entonces las partes altas obviamente están en la parte alta de la cuenca y va a drenar prácticamente al Pacífico. Entonces, sería nuestra estación hidrométrica, el punto azul. Y todos estos otros puntos son las estaciones meteorológicas que nosotros tenemos, que son estaciones meteorológicas automáticas que están obteniendo datos cada 15 minutos, se reportan automáticamente a INSIBUME, a una base de datos en nuestros servidores, y desde ahí donde nosotros utilizamos esta ventana que se va moviendo cada 15 minutos, tomando los valores de lluvia de la hora anterior.
Entonces, por eso les decía que es dinámico. ¿Y qué hacemos con esto? Son prácticamente algoritmos. Los algoritmos, por muy como complicada que se escuche la palabra, no es tan así. Los algoritmos prácticamente son procesos que nos llevan a un resultado como tal o a obtener la solución a un problema, ¿verdad? Pueden ser solo ciertos pasos, por ejemplo, categóricos, o también pueden ser procesos matemáticos o algebraicos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es prácticamente cada 15 minutos generar esta ecuación, que es la ecuación de la escorrentía superficial, y nos vamos moviendo, como les decía, en esa ventana para poder obtener los valores del caudal medio que se da en toda la cuenca. Sin embargo, se recuerdan que esta metodología no se podía utilizar en cuencas de más de 10 kilómetros cuadrados. Esta cuenca tiene más o menos como 360, pero vean lo que vamos a hacer. Nosotros lo que obtenemos en cada uno de estos puntos, que son nuestras estaciones meteorológicas, obtenemos estos polígonos de Thyssen, que son los que están, estas líneas negras. Prácticamente estamos asumiendo que los valores de lluvia que están mostrando cada una de las estaciones meteorológicas se están dando en todo el área que abarcan estos polígonos de Thyssen, ¿ya? Entonces, en ese caso, tenemos nuestra variable de intensidad de lluvia por cada uno de los polígonos de Thyssen, ¿verdad? Nuestro coeficiente de escorrentía es prácticamente cuál es la cobertura que tenemos nosotros superficial, pueden ser suelo desnudo, bosques, ciudades, etcétera, ¿verdad? Toda la cobertura superficial o los usos de la tierra, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Y obviamente en cada uno de los polígonos de Thyssen vamos a tener diferentes tipos de coeficientes de escorrentía. Entonces ya tendríamos nuestra segunda variable. Y el área, pues obviamente es el área que abarca cada uno de los polígonos de Thyssen. Sin embargo, estos polígonos también son de más de 10 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? Rasterizamos esta información. Cuando les digo el proceso de rasterización es prácticamente, creo que es, ahí está, esto. Nosotros volvemos una matriz superficial todas las características que tenemos de ese sitio, ¿verdad? O de las variables que nosotros necesitamos utilizar. Cuando hacemos esto, estos cuadros, créanme, bueno, tal vez no son de más de 10 kilómetros, pero solo es como representativo. Cuando les digo esta forma de rasterizar, estos cuadritos vienen siendo muy pequeños. Entonces, con el fin de que no pasen esta situación que está pasando en estas partes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si un cuadrito tiene una característica de una cierta cantidad de lluvia y un área dada, entonces imagínense que lo único que necesitamos nosotros de este cuadrito, en este específicamente, es esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hacemos que estos cuadritos sean mucho más pequeños para que no tengamos estas áreas que al final de cuentas van a sumarle un error o una sobreestimación, ¿verdad?, a nuestro modelo. Entonces, al momento de rasterizar las diferentes variables, obtenemos nuestros cálculos espaciales y nuestras capas como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una capa que va a ser un raster de los diferentes coeficientes de rugosidad que hay en la superficie, otra capa que van a ser los diferentes píxeles de intensidad de lluvia que vamos a tener por parte de las estaciones meteorológicas, y el área, esa área sí es un área constante, ¿verdad? Porque es el área de cada uno de esos cuadritos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con todo esto? Vamos a obtener nuestro caudal medio por cada uno de esos cuadritos. Entonces, lo que necesitamos después es hacer una sumatoria de todos estos cuadritos para poder obtener este parámetro, el caudal medio total. Sin embargo, aquí nos hace falta otro dato, que es el caudal en ese momento de la estación.
Y obviamente no vamos a tener una persona que esté ahí las 24 horas haciendo los aforos para poder estar teniendo el caudal medio que está, el caudal de la estación que está pasando en ese momento, justamente cuando se está corriendo este modelo, ¿verdad? Para eso son las estaciones automáticas. Las estaciones automáticas e incluso estas estaciones automáticas que se están trabajando ahora con Trocaire poseen una cámara. Esta cámara es prácticamente lo que nos va a ayudar para para utilizar ese método indirecto, ¿verdad? De la cuantificación de los caudales en los momentos que nosotros deseemos. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, al final de cuentas, con el uso de las cámaras vamos a tener este otro dato que es el caudal de la estación, más la sumatoria de todos esos caudales de todos los cuadritos que les mencionaba, entonces vamos a tener un caudal total. Y ese caudal total, ya utilizamos nuestra parte estadística, ¿verdad? En la cual, cuando nosotros cuantifiquemos ese caudal total en esta curva logística, vamos a poder nosotros obtener una altura. Y esa altura es la que, si nosotros durante el estudio hidrológico vamos a sacar un umbral en el que ya no sabemos que si se pasa de esa altura el nivel del río, aguas abajo van a haber problemas, van a haber inundaciones, pues entonces ya podemos generar una alerta. Y entonces esto ya se convertiría en un sistema automático que prácticamente sería un sistema de alerta temprana a inundaciones. Y aquí les vengo a explicar esta otra parte que no les había explicado desde un principio. LSPIB, esto es lo que significa Large Scale Particle Image Velocimetry, velocimetría de imágenes de partículas a gran escala, y es una metodología indirecta porque es la cámara la que está siempre ahí en ese momento tomando videos, pero no necesitamos esos largos videos de una hora, media hora, así, no. Necesitamos videos cortos de 30 segundos, un minuto prácticamente, en el cual lo que hace esta metodología es determinar patrones superficiales de los flujos de agua y al final de cuentas obtener una velocidad superficial media. Entonces vean este video, ahí está. Yo creo que se ve mejor en aquella cañonera, pero si se dan cuenta, hay patrones de movimiento en los diferentes píxeles de este video. Aquí podemos ver que hay más o menos como un flujo que va hacia aquí, hacia abajo, e incluso aquí hay otro flujo que va como hacia la izquierda, aquí está para la derecha y este está como aquí estancadito, ¿verdad? ¿Sí lo logran ver? Esos brillos, esos distintos brillos que hay. Entonces, esos son los patrones que con este software se detectan y entonces podemos sacar una velocidad superficial. Y obviamente, si tenemos nuestra sección transversal bien obtenida, se podría decir, de todo la parte batimétrica o del fondo, ¿verdad?, del río en una línea de un lado hacia otro, vamos a obtener un área y como ya se recuerdan de esa ecuación al principio, área por velocidad nos da el caudal. Entonces, este tipo de videos lo podemos obtener a partir de drones, incluso a partir de teléfonos celulares y de cámaras estáticas. Eso es lo que se está implementando en las estaciones que estamos trabajando en conjunto con Trocaire. Entonces, ¿qué hace esta metodología? Lo que hace es que detecta patrones en primero que todo, agarramos, por ejemplo, 10 segundos de un video. Esos 10 segundos, dependiendo la capacidad de la cámara, recordemos que un video es una secuencia de imágenes como tal, lo que pasa es que como pasan a muy alta velocidad, entonces nosotros lo vemos como un movimiento, sin embargo son varias imágenes que están pasando en un segundo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a estas se les llaman fotogramas. Un video, por ejemplo, una cámara normal de las que se están colocando, creo que tiene más o menos 24 fotogramas en un segundo, entonces son 24 imágenes por segundo que el programa está evaluando. ¿Y qué hace? Detecta los patrones en cada uno de los fotogramas y como sí se hace un análisis fotogramétrico con la obtención, ¿verdad?, de las imágenes de la cámara,
Entonces nosotros sabemos que cada uno de los píxeles que tiene la cámara tiene una cierta área y una cierta longitud. Los píxeles son cuadros, tal vez aquí no se ven tan cuadrados, ¿verdad? Pero supónganse que son cuadros y obviamente el área de un cuadrado pues es L al cuadrado, entonces si tenemos el área podemos tener también los lados de cada píxel, ¿verdad? Al detectar los patrones, lo detecta en los diferentes fotogramas y lo que hace es analizar a través de esta ecuación, que es la ecuación de la velocidad, no es mayor cosa, calcula las distancias que hay entre cada uno de los fotogramas de los patrones que obtuvo, ¿verdad? O que detectó, y al final de cuentas lo vuelve una velocidad. Al hacer toda la sumatoria de todos los fotogramas obtiene una velocidad media, ¿verdad? Y así es como funciona. Prácticamente esta es la metodología. Se toman los videos, se fragmentan los videos en los distintos fotogramas, se hace una identificación de los microrrelieves que hay en la superficie, luego hay una clasificación de estos microrrelieves porque obviamente tiene que detectar cómo se están moviendo y qué tanto se están moviendo estos microrrelieves, determina la distancia por cada uno de los píxeles que se están moviendo estos microrrelieves y la cuantificación de la distancia relativa y total, ¿verdad? Relativa porque pues es en cada uno de estos patrones detectados y al final de cuentas hace una determinación de la velocidad superficial. Esto sí es bastante importante. ¿Se recuerdan que les dije que los ríos tienen el agua, son flujos laminares? Obviamente la velocidad superficial no es lo mismo que la velocidad a distintas profundidades. Para esto sí tenemos que hacer los aforos con anterioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos encontrar una relación entre la velocidad media que nosotros obtenemos en estos aforos y la velocidad superficial. Y con eso ya es un factor de corrección que se le mete al programa y podemos obtener un caudal instantáneo, ¿verdad? Todo a partir de un video que se está tomando en una estación y que va a contribuir a obtener estos niveles de alerta que al final de cuentas son los que van a poder alertar a las distintas poblaciones aguas abajo.